Hola Mariana, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Hoy día quería que habláramos un poco sobre los miedos infantiles o los traumas de la infancia. ¿Sabes tú un poco sobre ese tema? ¿Nos podrías instruir un poco? Bueno, en la infancia se dan lo que se llaman los miedos evolutivos, que son propios del, digamos, del descubrir el niño el mundo de a poco. Pero yo te contaba la otra vez que los niños entre, digamos, hasta más o menos los 7 años, su desarrollo cognitivo implica que están, por un lado, como conociendo la realidad, pero también hay mucho de fantasía. Su pensamiento es como un pensamiento mágico. Ellos no tienen todavía desarrollada una lógica, digamos, para entender el mundo. Entonces, dentro de ese proceso, eh, es muy, digamos, probable que se desarrollen los típicos miedos infantiles, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, ¿no es cierto? El miedo a los ruidos fuertes de repente, y esto en realidad varía en cada niño. ¿Ya? El miedo a la oscuridad, por ejemplo, es un miedo bien común, como también los miedos a los monstruos, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho que ver con lo que te explicaba recién, está como tipo de desarrollo del pensamiento en el que caben situaciones fantásticas. Eh, y como están asociados al miedo y a la ansiedad, en general digamos, se van consolidando de alguna manera, hasta que el niño empieza a desarrollar un pensamiento más concreto y más lógico, ¿no es cierto? Eso viene más allá como de los 7 años, y de alguna manera en forma natural puede ir resolviendo el miedo, toda vez que puede, por ejemplo, descubrir que es imposible que en su pieza, en su closet, por ejemplo, así como en forma espontánea, estando encendida la luz, pueda no haber nada y después de apagar la luz pueda surgir un monstruo, ¿ya? Entonces los niños van de alguna manera resolviendo solito esas fantasías, digamos, con respecto a la realidad. Pero hay casos en que quizás combinado con otros factores, por ejemplo, genéticos, como la predisposición a tener pensamientos más bien obsesivos, por ejemplo, o repetitivos, es mucho más fácil que un niño desarrolle un miedo a la oscuridad, pero que ya es un miedo que se transforma en algo que de alguna manera comienza a dirigir su vida. Y este es un niño que, por ejemplo, empieza a desarrollar lo que se llaman conductas de seguridad, que es, por ejemplo, en la noche en su pieza, revisar el closet antes de acostarse, cerrar las puertas del closet, cerrar las cortinas de su pieza. Entonces, de esa manera, el niño cree que resuelve en el fondo la aparición de este monstruo. ¿Ya? Si las puertas del closet están cerradas, es difícil que el monstruo salga, pero el niño igual sigue pensando y creyendo que el monstruo está en el closet. ¿Mm? Sí. Te iba a preguntar yo, ¿cómo se crea en primera instancia un miedo infantil? Es decir, o sea, una vez que el niño ya tiene desarrollado el miedo, uno va a decir, ah, ya el niño tiene un miedo irracional a su closet porque cree que va a salir un monstruo y él está haciendo estas conductas de evitación para que el monstruo no salga. Pero, ¿cómo se crea el miedo infantil desde el principio? O sea, ¿cómo él llega a exagerarlo tanto hasta el punto que él tiene que crear estas conductas de evitación? ¿Cómo? A ver, yo de verdad creo que es parte. A ver, en el fondo la mente humana es tan compleja, está tan llena de laberintos y de situaciones eh, en las que va, de alguna manera va unido. Bueno, nosotros los seres humanos somos una unidad, por lo tanto pensamiento y emoción son una sola cosa, no es que uno las separa en términos a lo mejor didácticos, pero entonces con experiencias de miedo a lo mejor, toda vez que, no sé, puede haber sido eh, el imaginarse que, digamos, por ejemplo, el acceso a los contenidos sobre monstruos en la literatura infantil, en las películas infantiles, de alguna manera ese es un aspecto de la fantasía, pero la mente de un niño, eso es parte de la realidad. Un niño de 3 4 años no sabe distinguir que el monstruo que vio en la película o la cara fea que vio en la televisión no corresponde a la realidad. Por ejemplo, bueno, una anécdota de cuando yo era chica. Yo me acuerdo cuando me enfrenté a la televisión por primera vez, porque donde yo vivía no existía la televisión. Me acuerdo que fui a Santiago. Yo creía que, esa es la mente infantil, yo creía que las personas que estaban en la pantalla estaban dentro del televisor.
¿entiendes? Sí. Entonces yo le hacía morisquetas pensando que se iban a dar cuenta que yo lo estaba mirando desde afuera. Ese es un pensamiento mágico, es como, y que en el fondo obedece a la fantasía de un niño. Lo mismo pasa con los monstruos. En la mente de un niño, el monstruo es parte de la realidad, porque no sabe distinguir lo que es abstracto, lo que es creación, o lo que es fantasía, de lo que es la realidad concreta. Sí. Te voy a preguntar, ¿cuáles son los miedos evolutivos de los niños? Y cuándo ese miedo se vuelve un miedo que traspasa los límites de lo normal. Bueno, miedo evolutivo se le hizo un miedo que es propio de una etapa del desarrollo y que va a resolverse en la siguiente etapa. Evolutivo quiere decir como con el desarrollo evolutivo de un niño, ¿ya? Y bueno, aspectos que pueden, digamos, alertarnos sobre situaciones en las que un niño está sufriendo, ¿no es cierto? Y está pasándolo mal con respecto a un miedo que se ha instalado ya como algo, digamos, cotidiano, es cuando los papás pueden ver, por ejemplo, que los niños no quieren dormir solos en sus piezas, la noche se cambian, ¿cierto? Van a la pieza de los papás a pedir auxilio o simplemente se meten a la cama con los papás o duermen o van a pedirle en el fondo asilo a algún hermano a otra pieza y en general tienden a querer evitar estar en su pieza solo, a ir a un lugar de la casa donde hay oscuridad, ¿no es cierto? Y lo que más, digamos, alerta son las conductas de seguridad o las conductas de evitación, que son ir creando una rutina, por ejemplo, con respecto al ir a acostarse, que implica que el niño ya está anticipando, está en el día pensando en que va a tener que resolver eso en la noche, ¿ya? De alguna manera cuenta las horas del día para la noche, cuando llegue la oscuridad, y está ansioso, expectante, digamos, en forma negativa con respecto al hecho de acostarse. Y eso implica entonces que desarrolla toda esta serie de conductas de prevención en el fondo y que lo tranquilizan con respecto al pensamiento mágico sobre la existencia del monstruo en la oscuridad. Te iba a decir, como, ¿qué porcentaje de los niños tienen estos miedos que traspasan el límite de lo normal? De los niños que tú has visto, dirías que son hartos los que empiezan con estas conductas. Lo que pasa es que como el miedo a la oscuridad es un miedo evolutivo, es súper frecuente encontrarlo en los niños. Y yo creo que, me atrevo a decir que hoy en día, toda vez que los niños desarrollan más actividad solitaria y en el fondo tienen poca interacción con adultos y con diálogos que los ayuden a resolver cosas, yo creo que es un poquito más alto hoy en día. Pero no me atrevería, a lo mejor de 5 niños, 1 o 2 puedan desarrollar un miedo que va más allá de lo esperado y que en el fondo empieza a generarle al niño una situación de ansiedad. Porque cuando yo funciono en torno al miedo a la oscuridad, voy a estar alerta, por ejemplo, al anochecer. Yo ya sé que se viene acercando el momento, inconscientemente el momento en el que voy a tener miedo, por ejemplo. Y el momento en el que voy a tener cuidado en mi casa y quizás voy a pedirle a alguien que me acompañe si es que tengo que ir al baño en la noche. Voy a empezar a desarrollar las conductas que me permiten vivir más tranquilo en realidad y resolver eso de una manera tranquilizadora, pero al mismo tiempo que no me ayuda a resolver el miedo. Porque la ilógica del miedo a que exista un monstruo en mi closet no la voy a resolver, al contrario, digamos, está demostrado que las conductas de seguridad, por ejemplo, cerrar las puertas del closet, el mirar y chequear los rincones, es algo que mantiene el miedo, porque en el fondo estoy diciéndome a mí mismo que creo que existe eso ahí, por lo tanto tengo que lidiar con eso de una manera concreta, revisando si existe o no, cerrando las puertas del closet, cerrando mi ventana y que la cortina cuadre perfectamente con el marco de la ventana para que no, digamos, no haya ninguna sombra en la pieza, por ejemplo. Claro. Te iba a preguntar, ¿cuál es el rol que tiene la ansiedad en la formación de un miedo? A ver, es que yo no lo separaría, en realidad. La ansiedad se le llama a la experiencia tanto emocional como física del miedo, ¿ya? Y la ansiedad está mucho más referida a este miedo simbólico, al miedo a algo que no existe, al miedo a algo irracional, a algo que está dentro de la fantasía,
Y en los adultos la ansiedad, por ejemplo, se manifiesta mucho más o está asociada a los pensamientos catastróficos, al hecho de que yo, por ejemplo, estoy pensando en lo que pasaría mañana o lo que podría pasar en 5 años más y me lo estoy imaginando de una manera negativa. Entonces la ansiedad es como ¿cómo decirlo? Como el concomitante físico y emocional de un pensamiento orientado hacia situaciones que generan miedo en realidad. Y te voy a preguntar una pregunta más personal. ¿Cuál es la influencia que tiene en los niños la falta de afecto a la creación de un miedo infantil? Por ejemplo, yo he escuchado que, por ejemplo, si un niño, no sé, tiene carencias paternas o maternas muy profundas, él podría llegar a orinarse en la cama hasta muy grande o algo así. Lo que pasa es que como somos multicausados y somos complejos, yo creo que en ninguna cosa en la vida existe una sola causa, a no ser que sea quizás una situación tan evidente y tan profunda y tan marcada en el espacio y en el tiempo que tú puedas decir sí. O sea, esto que le pasa a esta persona tiene que ver exactamente con esto. Entonces, en el orinarse en la cama, por ejemplo, hay en general, cuando uno estudia, ¿no es cierto?, y evalúa un caso, tú tienes que averiguar si es que existe, por ejemplo, desde el punto de vista genético, alguna herencia que implique que un niño tenga familiares cercanos que tengan también enuresis. El hacerse pipí en la cama es lo que se llama enuresis. Y si esa enuresis es primaria, o sea, si se dio desde siempre, desde que el niño nació, o secundaria, quiere decir que fue adquirida. ¿Ya? Y ahí uno entra en el fondo a descubrir y hay que evaluar cuáles son los factores que mantienen esa situación. ¿Ya? A veces son cosas más biológicas, por ejemplo, factores más biológicos. En general, niños que tienen enuresis son niños que duermen muy profundamente, ¿ya? Y a lo mejor puede estar durmiendo profundamente porque está muchas veces cansado y a lo mejor sus horarios de sueño no son los de un niño y se acuesta muy tarde, o duerme muy profundamente porque tiene una condición que le determina eso. Entonces, no sé si no respondo a tu pregunta en realidad, porque en ese caso habría que evaluar cuáles son las causas de esa enuresis, acercarse lo más posible a descubrir las causas y, en resumen, no necesariamente la falta de afecto de los padres va a determinar exactamente una enuresis. Eso en la realidad no ocurre así. Uh-huh. Sí, por supuesto puede haber causas, puede haber una situación así en la que algo influya desde lo intrapsíquico del niño, desde a lo mejor su inseguridad, ¿no es cierto?, el tener, mayor propensión a desarrollar miedo, ¿no es cierto?, pero no es causado por una sola cosa. Te iba a preguntar más del punto de vista de la terapia. ¿Cómo uno empieza a tratar el miedo con el niño? ¿Cómo se empieza a tratar? ¿Qué es lo primero que se hace? O cuando llega el padre y dice, mi hijo le tiene mucho miedo a la oscuridad, por lo tanto se queda toda la noche desvelado y por lo tanto le da mal en el colegio, por ejemplo. Y ese niño llega a tu consulta. ¿Cómo te empiezas a acercar tú primero al niño y a preguntarle su miedo? O sea, mira, lo primero que hay que entender un poco es lo teórico. En el fondo, lo que yo decía al principio, es que las personas cuando en el fondo aprendemos un miedo o desarrollamos un miedo, justamente lo que tenemos es lo que evitamos. Por lo tanto, mientras uno evite enfrentar esa situación, llámese situaciones de la vida cotidiana, ¿no es cierto? La oscuridad es una situación cotidiana del hombre. La única salvedad es que como tenemos la posibilidad de tener luz, por ejemplo, las personas que tienen miedo, yo conozco adultos que duermen con la luz prendida, por ejemplo, en los que todavía no se resolvió ese miedo, pero si nosotros vamos a la lógica, nosotros vamos a tender a evitar lo que nos provoca miedo. Entonces, con un niño, el solo hecho de preguntarle a un niño ¿qué miedo tienes? Y cuando habla de la oscuridad, por ejemplo, empezamos a explorar las fantasías que tiene con respecto a la oscuridad. Entonces, de esa manera hacemos concreto, por ejemplo, un personaje o alguien que se imagina. Y generalmente son
o monstruos, ¿no es cierto? O son fantasmas, o son personajes así como maléficos, ¿no es cierto? Y mientras tú vayas concretando el miedo, por ejemplo, en un dibujo, ya logras que él lo empiece a enfrentar en una primera instancia. Al ya hablar del miedo... Que el niño lo dibuje. Claro. Si, por ejemplo, tú lo concretas en un dibujo, ya empieza a visibilizarse quizás desde lo lógico más profundo el hecho de que en la realidad, donde el niño tiene un espacio cotidiano, no existe un personaje como el que dibuja en el papel. Entonces, por ejemplo, desde el dibujo, ya puede el niño empezar a cambiar su pensamiento acerca del monstruo. Porque al dibujarlo lo dimensiona, ¿no es cierto? Lo puede dimensionar. Y en general, en mi experiencia, los miedos infantiles tienen mucho que ver con el pensamiento, más que con, y lo que el niño, el significado que adquiere esa situación para el niño. Entonces, el trabajo de la terapia tiene que ver con ayudarle a él, desde su lógica, a ir transformando esos significados de manera que, por ejemplo, podemos aprender, porque en el fondo la mente humana está formada en base a una cierta lógica, ¿no es cierto?, en términos de lo que es razonable y lo que es posible de ser real y lo que no. Entonces, de repente hay cosas simpáticas en la terapia, pero por ejemplo un monstruo o un personaje que existe en la mente de un niño, y si existe en la mente de un niño existe en su closet, ¿no es cierto? Es posible que él lo ubique en el closet. El closet es un elemento, es un mueble, ¿no es cierto?, en donde las posibilidades que tiene un personaje de vivir son bien limitadas. Entonces, parte de la lógica con un niño, por ejemplo, es hacer las preguntas concretas, así como, oye, ¿y qué come esta persona que vive en tu closet, o este monstruo? ¿Y con quién juega? ¿Y qué hace? ¿Y cómo va al baño? ¿Y dónde duerme? Entonces, con todo eso, en el fondo, con todas esas preguntas que son como de lógica, el niño puede descubrir y puede él mismo resolver la imposibilidad de que esa situación sea real. Y entonces, el confrontar eso en la terapia en forma continua, ¿no es cierto?, porque es un tema que se empieza a trabajar en forma secuencial, ya cuando uno logra cambiar ese significado, también el niño aprende, es como que tu sistema también va absorbiendo eso y vas aprendiendo una lógica diferente con respecto a lo que sentías miedo. Entonces el mismo niño lo resuelve en algún momento. Te puede llegar a decir, ya no creo en eso, ya no tengo ese miedo porque ya sé que eso no existe. Interesante. O sea, tú le ayudas al niño a darse cuenta como de la irracionalidad de su idea a través de las preguntas, en el fondo. O sea, sí, es como en realidad un desarmar un pensamiento ilógico, en realidad, que es fantasioso, mágico. uh-huh. O sea, a las personas que están viendo este video, que a lo mejor tienen problemas con su hijo, ¿tú les recomendarías en la casa conversar con el niño sobre la idea de su miedo, ayudarlos a hacer un dibujo sobre el monstruo, y que en el fondo ellos puedan ir haciendo entrar al niño en razón y dándose cuenta de la irracionalidad, pero a través de que el niño se pueda mirar a sí mismo, ¿cierto? O sea, sí, bueno, los miedos evolutivos, como yo te decía, en general, los que tienen su evolución normal dentro del desarrollo, como que ceden solos en realidad, ¿ya? Ceden solos. En el caso en el que un niño ya sea evidente que tiene conductas de evitación más severas y en el fondo tiene un grado de ansiedad importante y sufre con respecto al tema, hay, digamos, muchos casos de eso en el que es recomendable una ayuda profesional, ¿ya? Pero también, por otro lado, estaba pensando que tenemos todo un tabú con respecto a los monstruos. Es como que el ser humano como especie tiene como esta, ¿cómo decirlo? Como esta aferrarse un poco a la idea de que lo que existe en la imaginación también existe en la realidad. Por eso que hay tanta película sobre ficción que atrae al ser humano, porque tenemos un poco ese atractivo con lo que nos genera miedo. Entonces,
yo creo que lo que tú planteabas hace un rato es importante en términos de que debiéramos poder conversar con los niños de los monstruos y dibujarlos y darles a entender de que los monstruos no existen. ¿Ya? Y eso como una situación cotidiana en lo que los papás debiéramos tratar eso y quizás preguntarle al niño ¿qué piensas que hay en tu pieza en la noche? De alguna manera explorar cosas que al niño le ayuden a resolverlo a través de la lógica de los papás. Porque ¿qué es lo que típicamente pasa? No, si en el closet no hay nada. Esa frase para un niño no significa nada. Pero tú le dices, a ver, ¿qué crees que hay en tu closet? Ahí está, a ver, ya, dibujemos. Sí. ¿Qué te imaginas o sea, lo que los papás tendrían a decirle, no, si en el closet no hay nada, y muchos papás incluso serían capaces de decirle, déjate de tonteras, o sea, o algo más ofensivo, algo más... Claro, y que eso en el fondo no le ayuda al niño a resolver la ilógica de su pensamiento. ¿Qué es lo más importante para llevar a cabo esta reconstrucción cognitiva, como habíamos anotado antes en la pregunta? ¿Por qué es una reconstrucción cognitiva? También se llama reestructuración. Reestructuración cognitiva. Es porque lo que yo te decía antes, en el fondo, en la medida en que se fijó en mi aprendizaje la emoción del miedo junto a un pensamiento ilógico, eso no se resuelve solo a no ser que yo tenga como la herramienta para poder resolverlo, valga la redundancia. O sea, un niño que empieza a aprender que no existe la generación espontánea de cosas en el mundo, y eso es como después de los 7 años, solito hace esa reestructuración cognitiva porque se da cuenta de que no existía. Pero un niño que creció en el miedo a la oscuridad y empezó a evitar la oscuridad, por lo tanto el miedo se mantuvo, necesita aprender, es como que hay que intervenir para que eso cambie. Entonces la reestructuración cognitiva se produce en forma interna cuando la persona accede a un contenido que te libera del miedo, en realidad, que te hace decir, no, en realidad esta cuestión nada que ver, es como que nada que ver lo que yo estaba pensando, es como que cae solo, cae como cayó la manzana de Newton al suelo y te das cuenta de que no es posible. Y cuando te das cuenta de que no es posible, tú mismo haces la reestructuración cognitiva y el aprendizaje por lo tanto. O sea, hay muchas veces en que con un niño, o sea, para todas las personas en realidad toma varias repeticiones de lo mismo para aprender. Sí, algo que habíamos hablado antes sobre si tú me podrías dar un ejemplo de un miedo infantil, algo sobre una historia del agua profunda, de que hubiera algún tipo de monstruo debajo del agua o de... Esa pregunta es súper buena porque yo de chica, bueno, toda la vida le tuve miedo al mar, por ejemplo. Es súper común el miedo al mar, el miedo al agua oscura en el fondo, porque está un poco, quizás desde lo más evolutivo y animal de nosotros, el miedo a los monstruos marinos. Yo me imaginaba que digamos que si me meto al mar va a venir algo que me va a agarrar las piernas por debajo. Entonces, y ese miedo es súper común en los niños. Y, por ejemplo, el miedo a la piscina. Hay niños que tienen miedo a la piscina porque se imaginan que en la piscina va a haber o un monstruo o un animal gigantesco, por ejemplo una ballena o un tiburón o algo que les puede hacer daño debajo del agua. Entonces, ese trabajo es súper bonito porque ahí también en el fondo hago como digamos, la secuencia de la lógica en la que uno le ayuda al niño a desarmar ese miedo. Toda vez que, por ejemplo, ¿cuán posible sería que en la piscina de su casa, que tiene una cierta cantidad de metros, que son como el tamaño tradicional de una piscina, versus, por ejemplo, los metros que mide una ballena azul? ¿Ya? Si tú llevas eso como a la proporción en un dibujo y luego haces el trabajo lógico de preguntarle a un niño cómo hubiera llegado a la ballena azul a su piscina, así como desde el detalle, porque la lógica humana necesita esa repetición y ese orden para restablecerse. O sea, ¿cómo habría que trasladar? ¿Cómo se debería trasladar una ballena azul o un tiburón a la piscina? ¿Qué pasaría si la ballena estuviera en la piscina? Probablemente estaría la pura cola, un pedacito de la cola metido entre el agua
y el resto del cuerpo afuera, por lo tanto la ballena no subsistiría más de un par de horas en su piscina. Entonces, todo ese trabajo, la otra pregunta, por ejemplo, si alguien hubiera traído la ballena a tu piscina, ¿cómo hubiera sido el traslado? ¿Cómo hubiera tenido que sacarla del mar? ¿Con cuántas grúas? ¿Cuántos camiones? ¿Qué habría que haber hecho con el camino para trasladar? Imagínate cuántos camiones a lo largo, a lo ancho del camino para trasladar una ballena, y la pecera, porque tampoco puede venirse al aire porque se ahoga. Entonces, con eso, simplemente la reestructuración se va produciendo dentro de la mente de un niño en forma lógica y en forma casi instantánea, porque en la realidad, en lo concreto, digamos, de los pasos, eso no sería posible. Entonces esto es algo que en teoría todos los papás deberían hacer con el niño, si todos fueran entendidos en la psicología. O sea, sería ideal que tuviéramos tanto diálogo con los hijos y supiéramos tanto de psicología infantil como poder hacer y prevenir situaciones, porque al niño es evidente que se les puede ayudar mucho a resolver el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, las pesadillas, en el fondo todo eso. Yo creo que en un mundo ideal, con ese nivel de comunicación entre padres e hijos e interacción, más con toda esa preparación y conocimiento de los papás sobre cómo educar a los hijos, yo creo que sería muy pocos los casos de niños que necesitarían una psicoterapia, por ejemplo. Sí, sería lo ideal que todos los papás le pudieran hablar así. Pero es al revés. Tan yo creo que tangible. en el mundo de hoy cada vez ocurre menos interacción entre padres e hijos. Mucho de eso está relegado al uso de las pantallas, por ejemplo, que sí, es algo entretenido, pero limita el tiempo de interacción. Te iba a preguntar algo sobre mis miedos en lo personal. Las veces que me ha pasado un miedo irracional alguna vez en la vida, me ha pasado que me doy cuenta de lo irracional que es ese miedo al momento de sentirlo. O sea, siento lo que me está pasando y digo, oh, qué miedo que me pasara esto. Pero al mismo tiempo me doy cuenta y digo, oye, qué irracional esto, obviamente nunca me va a pasar esto. Pero al mismo tiempo sigo sintiendo ese miedo. Entonces no sé por qué eso ocurre en realidad. Es que ahí es donde vuelve a como entrar en valor la reestructuración cognitiva. Es que si tú en el fondo supieras cómo autorregularte, a ver, ¿a qué me refiero con eso? Es que si tú dices ya, acabo de tener este miedo irracional porque te diste cuenta que lo tuviste, el paso siguiente es trabajar con ese miedo, o sea, volver a pensar en él y volver a analizarlo lógicamente. Yo muchas veces les digo a mis pacientes ya, trata de darte cuenta en qué estás pensando exactamente cuando tienes la guata apretada y sientes ansiedad. ¿Ya? Y les digo, ¿por qué es importante eso? Porque el pensamiento en nuestra mente es infinito. O sea, yo con la mente puedo llegar hasta más allá de los confines del universo, ¿me entiendes? Porque puedo imaginar lo que sucede ahí. Nuestra imaginación vuela. Entonces, en mi mente, un pensamiento sobre algo negativo puede ser infinito, puedo ir imaginando cosas cada vez más terribles. Cuando yo aterrizo ese pensamiento, por ejemplo, a la escritura y lo escribo y lo pongo delante de mí y lo dimensiono. No solo lo dimensiono desde la gramática y de lo que pensé, sino que lo dimensiono desde la lógica. A ver, me dio miedo porque me puse a pensar en que mañana iba a pasar tal cosa y que después de que pasara esa tal cosa iba a pasar esta tal otra, iba a haber esta otra consecuencia y esta otra y puedo seguir así infinitamente hasta llegar hasta lo más terrible que podría suceder. Entonces, cuando yo dimensiono eso en un papel escrito, ya puedo empezar a tratarlo en forma lógica. Pero la pregunta tuya en el fondo apunta que los seres humanos no estamos acostumbrados a tratar con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a simplemente a vivir, a sufrir, a pedir ayuda, pero yo creo que tenemos poco desarrollo en términos de la autorregulación. Entonces, ¿cómo se cambia ese miedo del que tú me hablabas? Es cambiándolo, dialogando con él, mirándolo, escribiéndolo, analizándolo. Y de esa manera se va produciendo la reestructuración cognitiva. Entonces, lo que no pasa es lo que yo le digo. Entonces tú en el fondo tienes ese flash de pensamiento ansioso y luego sigues haciendo otras cosas. O sea, queda ahí, queda sin cambiarse a través del aprendizaje en tu memoria. Claro. Algo que notamos aquí, que a veces las personas no tienen las herramientas para dejar de evitar. O sea,
Ciertamente, porque si ya estamos evitando es porque no tenemos las herramientas para resolverlo desde la lógica antes de evitar, ¿se entiende? La evitación ya es un síntoma de que el problema está avanzando hacia permanecer problema, hacia permanecer como miedo. Porque la evitación conduce al perpetuar un miedo. ¿Ya? Es como una conducta signo de que está instalado y de que hay que ya intervenir para poder resolverlo. Porque si yo empiezo a evitar, cuando yo evito, me siento tranquilo de que evité. Por lo tanto, ahí mismo como que se empieza a reforzar mi conducta de evitación, porque en mi ilógica creo que lo estoy resolviendo. O sea, tú le dirías a un niño entonces que no evite, que no cierre las persianas, que no cierre el closet, etcétera. Lo que pasa es que no basta con decirlo. Si los adultos le dicen a un niño, no tienes para qué cerrar las cortinas y no pasa nada. Es que por eso que la mente, o sea, quizás eso lo puede decir un adulto y puede incorporar eso, meditarlo y decir, ya tiene razón lo que dice, pero un niño no basta con que tú le digas, hijo, no te preocupes, no hay nada dentro de tu closet. No va a ser así. Es como que necesita de una secuencia de pasos para resolverlo, de una secuencia de pasos lógicos, como hacer la visita en el papel, repensarlo, cuestionarse, ¿no es cierto? Que alguien te haga preguntas sobre la lógica y así resolverlo. Sí, también anotamos aprender una lógica distinta con respecto a lo que te da miedo. En el fondo, que a través de esta secuencia, estos pasos lógicos, el niño aprenda como otra forma de pensar. Y el miedo desaparece, porque una vez que no cabe en la lógica de lo que tú entiendes, ya no tiene razón de estar, ¿te entiendes? Cuando tú ya lo resolviste desde este análisis, el miedo desaparece en forma instantánea. Eso sería lo que habría que ayudarle al niño a hacer entonces, a cambiar su lógica con respecto a lo que le da miedo. Y por último, a lo mejor es un poco redundante, pero ¿cómo enseñarle a un niño que tiene un miedo a superarlo? Esto es lo que hablamos antes, ¿no? Bueno, sí, esto es lo que hablamos antes en realidad. Como te decía, hay casos en los que en forma natural el niño resuelve el miedo porque se da cuenta que no es posible que eso sea, por lo tanto ahí ya hay una reestructuración lógica. Y hay otros casos en que digamos, la medida que el niño empieza a descubrir que puede evitar eso exitosamente y no están, digamos, en posibilidad de razonar con él, el miedo se queda. Y ya constituye, digamos, algo más serio cuando tú ves que un niño desarrolló ya un set de conductas de evitación con respecto a ese miedo y vive un poco en función de eso. Ese niño necesita ayuda profesional. ¿Ya? Cuando ya ha desarrollado esas conductas de evitación. Porque es probable que también que en otras, digamos, los miedos también como que se van generalizando a otras situaciones. Entonces empieza a evitar otras cosas después de eso. A lo mejor puede empezar a evitar, no sé, los ascensores, ¿no es cierto? Porque las cosas que se asocian por similitud se van generalizando el miedo a esa situación. Entiendo, sí. Eso sería básicamente interesante el tema de los miedos infantiles. Muchas gracias por hablar con nosotros, Mariana. De nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.